Perfecto, sigamos, perdón, no sé qué pasó, se cayó la transmisión, lo siento. Vamos a esperar que se conecten. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven el repaso? Repaso en línea. Pues espero que les sirva, la verdad estamos tratando de apoyar de la mejor manera. Ya saben, y creo que esta es una... Hay que optimizar los recursos y creo que esta es una buena manera. Espero que les sirva. Esperemos que se conecten más compañeros. Y vamos, me gusta que... me gusta la forma que estamos interactuando, me parece, porque vamos resolviendo dudas y aparte me gusta el hecho de que vamos viendo que hay lectura y sabemos de los repartimientos y hemos tocado temas importantes de los repartimientos, lo cual es muy importante. Y vamos por 80 conectados, vamos a ver que... Pasemos los 70 y seguimos, vamos a confirmar. Qué calores que hay ustedes, ya se vino el verano, estamos con calores, pero vamos. Perfecto, ya estamos conectados. Habían unas preguntas que espero que si las puede copiar las preguntas que tenían algo largo. Ah, bueno, yo creo que aquí está. Gracias Alex, ya volvieron a aparecer. El repartimiento de indios y el repartimiento feudal, yo tengo dos definiciones. Uno dice que el trabajo forzado donde los indios iban a las haciendas a trabajar, luego regresaban a sus pueblos para producir su sustento y tributo. Y el otro dice que fue la institución económica más importante en la colonia que se utilizó para aumentar el ingreso a las arcas de la corona. Yo lo que quiero saber es que si las dos definiciones representan lo mismo o son diferentes. Vea, el repartimiento de indios y el repartimiento feudal son dos, vamos a aclarar esto porque siempre genera dudas. Son dos repartimientos de personas, si lo queremos ver así. Dos repartimientos de indios. Uno es el primerito de los 5 repartimientos, es el primero. Porque es no, es el segundo, perdón, es el segundo. Que fue el momento cuando el rey encomienda a los indios, los encomienda para que los cristianicen. Ese es un repartimiento que reparten a los indios. Se los dieron a los conquistadores para que los cristianizaran y les salvaran el alma. Ese es el primer repartimiento de personas. Ahora bien, el repartimiento feudal, por eso lleva el nombre de repartimiento feudal. Y es correcto, es cuando se da el trabajo forzado y los indios van a las haciendas a trabajar. Ese repartimiento, esa creación de 774 pueblos de indios es lo que llamamos el repartimiento feudal. Porque son asignados a un pueblo de indios, deben de ir a realizar el trabajo a las haciendas y es por eso que es el tercer repartimiento. Estaban asentados en un pueblo de indios que vivían en las tierras comunales, en las tierras del rey. Pero ese es un tercer repartimiento. Entonces, ahí hay una separación, miren. Está el repartimiento del periodo primitivo, que es antes de la aplicación de las leyes nuevas. Y el repartimiento feudal, o sea, el repartimiento también de indios. Uno antes de la aplicación de las leyes nuevas y el otro después de la aplicación de las leyes nuevas, si lo queremos ver así. El primero, antes de la aplicación de las leyes nuevas, cuando el rey encomienda a sus indios, es el primer repartimiento. Y ese es el repartimiento de indios. Y el repartimiento feudal
es cuando son asignados al pueblo de indios. Y así tengámoslo claro. Porque cuando preguntemos cuáles son los 5 repartimientos, los voy a volver a explicar porque también ya vi que había un par de preguntas al respecto. Definámoslos. Así miren, así de fácil. 5 repartimientos. El primer repartimiento, el repartimiento de tierras por mérito de conquista. El segundo repartimiento es cuando se da la encomienda del rey, que encomienda a sus nativos. Los encomienda para que los cristianicen. Esos en el periodo primitivo, esos 2, antes de la aplicación de las leyes nuevas. Después de la aplicación de las leyes nuevas, nace el tercer repartimiento, también llamado repartimiento feudal, que es cuando se asignan a los indios a los pueblos de indios, la forma en que deben de ir a trabajar. Ese es el tercer repartimiento. Y el cuarto repartimiento es el de mercancías y enseres. Y el quinto repartimiento, el de los hilados, cuando explotan a la mujer. Esa es la primera duda que tenía. La segunda duda, la nueva encomienda era la institución que obligó al indio a pagar un tributo y también era el derecho que recibía un español por parte de la corona española para cobrar tributo. Es lo mismo, es correcto, la nueva encomienda es esa asignación de que deben de pagar 2 pesos al año. El tercero, el corregidor era un jefe político que vigilaba a los pueblos, controlaba el tributo y tenía más autoridad que el alcalde indio. No. El corregidor era un comerciante que viajaba de España a la colonia y viceversa, de la colonia a España, era el que traía productos de España para venderle, así como le vendía a los conquistadores, a los colonizadores, porque ellos tenían necesidades, también se aprovechaba de la situación de los indios y venía a traer productos que tal vez en España ya ni se vendían, pero los traía para dárselos al indio y con eso el indio recibiera esos productos como la paga. Por eso es que el indio a veces no recibía los reales que eran necesarios. Espero haber resuelto sus dudas y si no usted me vuelve a comentar. Alex Boche dice, nos estamos deteniendo mucho, quizá usted acaba de mencionar acerca del tema y pues otra pregunta. Eso mismo, entonces creo que nos detenemos mucho. Ok, vamos. Celes. Vamos a continuar. Dice aquí más, Mario Fuentes, al final el repartimiento de indios en la época feudal yo entendí que es lo mismo porque trabajaban para la corona y tributaban por medio de eso a la corona española. Recupera mucho poder. El repartimiento de indios en la época feudal, ya lo dije y creo que ya lo expliqué. 1, repartimiento de tierras por mérito de conquista. 2, repartimiento de indios por cristianización. 3, repartimiento... Gracias, Bernabé Soloy, está perfecto. Así como usted lo colocó, está perfecto. Perfecto. Lick puede mencionar nuevamente el segundo repartimiento. Alejandra Velázquez ya lo mencionó acá arriba, Bernabé. Bueno, vamos a continuar. Gracias a todos por el aporte. Vamos a seguir. ¿Por dónde íbamos? El indio y la colonia y los prejuicios, ¿es correcto? En la colonia habían prejuicios y realidades. Los prejuicios, ¿por qué eran los prejuicios? Se decía que el indio era aragán, el indio era inclinado a los vicios, el indio era conformista, el indio es desconfiado, malicioso y abusivo. Ojo con esto que aparece acá. Sepamos bien cuáles eran los prejuicios, porque es algo importante en este periodo. ¿Por qué es importante esos prejuicios? Porque esos prejuicios eran lo que tomaba el conquistador como excusa para no pagarle al indio. Le decía, es que el indio es aragán, no trabajó, no le pagaba tributo. El indio es inclinado a los vicios, es un borracho y no le pagaba el tributo. Por eso es que existen los prejuicios. Recuerden esta parte, los prejuicios. Y las realidades... La realidad, económicamente hablando, el indio es la base de la economía colonial, ya que va a los repartimientos, paga tributo, realiza trabajos no remunerados a la iglesia. Esa era la realidad, el indio trabajaba y por el indio es que se movía la economía, porque va al repartimiento, que es ir a trabajar a las haciendas, a las estancias y pagaba el tributo. Tanto a la corona como a los pueblos de encomienda, al encomendero.
Hablamos de 6 obligaciones. Ojo con estas 6 obligaciones. Primera obligación, tiene que ser siervo libre tributario del rey, tiene que pagar impuestos. No hay libertad de locomoción, que era su segunda obligación, y esa segunda obligación es que iba a utilizar un traje. Utilizaba un traje que lo diferenciaba por cada pueblo. Veámoslo así, para que lo entendamos. Un pueblo vestía de rojo, un pueblo vestía de azul, un pueblo vestía de amarillo. ¿Qué se buscaba con esto? Que los del pueblo rojo no se fueran o no se fugaran al pueblo azul. Eso es lo que los diferenciaba. La tercera obligación, obligación del tributo, su fuerza de trabajo. O sea, iba a trabajar, para poder pagar el tributo. La cuarta obligación, trabajo gratuito, mejorar infraestructura, caminos, las ciudades. La quinta obligación, obligados, se tenían que volver católicos, obligados a la religión católica. Y la obligación sexta, obedecer órdenes del rey. Estaban bajo el dominio de la corona española. Esto ya lo vimos. Acá me voy a detener porque es importante hablar de que el indio y los conquistadores ya empiezan, ya se les impone el pago de las alcabalas y los estancos. Por si nos preguntaran, las alcabalas y los estancos son los impuestos que deben de pagar los conquistadores. O sea, el pueblo de indios es una pieza clave de la sociedad colonial. ¿Por qué? Porque garantizaba el trabajo forzado, porque van a pagar el tributo al encomendero, porque ayudan al enriquecimiento de los corregidores, esos corregidores que se aprovecharon del indio. Y la producción, ¿verdad? Que todo producían, pagaban el tributo y todo eso beneficiaba a la corona española. Las 3 clases de tributo, como habíamos hablado anteriormente, estaba en especie, fuerza de trabajo y en el dinero. En especie, pues pagaban con sus granos básicos lo que trabajaban. También fuerza de trabajo, recuerden que hacían trabajo gratuito. Y también el dinero, pagar los 2 pesos al año. Además, debían de pagar en reales, porque recuérdense que les pagaban en reales. Les pagaban en reales y ese fue un primer abuso de la corona que no favorecía a los indios. No pagaban los dos pesos, sino que debían de realizar su pago en reales. Como preguntas, porque como estamos haciendo un repaso, los libros de control para el nuevo repartimiento, o sea, ¿quién llevaba el control de esos libros? Era el alcalde indio lleva el control, y son 3 libros los que llevaba: el libro de nacimiento, el libro de defunciones y el libro de casamiento. Por si nos preguntasen eso, ya sabemos cuáles eran los 3 libros que llevaba el control el indio. ¿Quiénes no tributan? ¿Quiénes no iban a tributar? No iban a tributar los niños, las mujeres y los ancianos. El alcalde indio tampoco va a tributar. ¿Por qué? Porque él es el que cobra el tributo. Hablemos de las tierras realengas. Por si nos preguntasen, las tierras realengas pues son propiedad del rey. ¿Y cuáles eran esas tierras realengas? Es donde son asignados los indios, donde estaban establecidos los 774 pueblos de indios, donde se les impuso su traje, donde eran cristianizados obligatoriamente, donde no tenían una libre locomoción, y el indio nunca fue dueño de medios de producción, nunca fue dueño de las tierras, y estaba obligado obviamente al trabajo forzado y a pagar el tributo. Hablemos de las tierras ejidales. Punto importante. ¿Cuáles eran las tierras ejidales?
Esas tierras ejidales donde estaban los pastos, los montes y los paisajes. Tierras indispensables de uso común en los alrededores de los pueblos para recolectar madera, hojas de leña, soltar a los animales y exponer al aire y los sol. Estas tierras son donde se mantenían las mujeres, donde las mujeres iban a tender sus hilados, donde las mujeres secaban sus hilados, donde recolectan leña para la casa, donde pastoreaban a los animales. Esas son las tierras ejidales. Las tierras comunales. Muy importante hablar de las tierras comunales, también llamadas cementeras o de labranza. Las tierras más importantes. ¿Por qué son las tierras más importantes? Porque son cedidas por el rey para el ayuntamiento de indios. Donde vivían los indios son esas tierras comunales. ¿Por qué? Porque ahí van a trabajar los indios, ahí van a producir su alimento. Para poder subsistir ellos tenían que trabajar. ¿Se recuerdan que hablábamos de que debían de pagar un tributo también en especie? Es acá donde van a trabajar para poder obtener esos tributos en especie. Cada familia obviamente recibía una parcela que debía de cultivar. Debían de cultivar esas parcelas para poder subsistir, para poder vivir. Estas tierras comunales, también llamadas cementeras, esas productivas, ahora hablemos de tierras productivas. Esas tierras productivas pertenecen a los indios ricos, que disponen de medios económicos para comprar tierras con el rey. ¿Por qué ese indio rico pudo comprar tierras? Porque recuérdense que ese indio rico es el que cobraba el tributo. Ahí nace la corrupción. Él roba parte del pago del tributo del pobre indio, y es por ello que luego pasan a ser de la capa media alta rural, que ya no es una clase servil, esas tierras productivas que pertenecen al indio rico, que también empieza a explotar al indio. Obviamente no van a ser como latifundistas. Perfecto, ahí terminamos la cuarta unidad. Con esto terminamos la cuarta unidad. Vamos a cortar el video porque vamos a iniciar un nuevo live con lo que va a ser la quinta y sexta unidad, y así tomamos un receso también. Ya llevamos una hora del repaso. Espero que hayan terminado su tarea, porque mañana vamos a entregarlo. Entonces nos despedimos por un ratito.